Señor ministro, debo advertir que los problemas de los que vamos a hablar no son por su culpa, no se los inventó usted. Vienen de atrás, muy de atrás, pero que ahora se han concentrado en los problemas de aquellas concesiones que no les cuadran las cuentas. El tema de los peajes ha sido de un impacto y eso viene acumulado a lo que pasó en tiempos de pandemia. Entonces, usted se habrá informado que muchos le están diciendo: ministro, ya terminamos, o señora de la ANI, ya terminamos la vía, la terminamos con nuestra propia plata, que íbamos a recuperar con los peajes, pero las cuentas no dan y la ley nos protege. Por eso nos sentamos a negociar. Hemos sabido que ya se sentaron a negociar y a perfeccionar actas los concesionarios de las carreteras que son Costera, Cartagena-Barranquilla, Santana-Mocoa, Popayán, Santander de Quilichao y Vías de Nus. Ministro, ¿esas actas están en borrador o ya están en firme y están firmadas? Bueno, lo primero, un poquito de pedagogía que creo que es importante, porque obviamente esta información en términos de la forma como el modelo concesionado funciona, si no es conocida por todos, genera pues una desinformación que no es saludable. Lo primero es precisar que el modelo concesionado en el país tiene dos fuentes de pago. El proyecto de construcción y operación y mantenimiento, si hablamos de la totalidad de inversiones, consume alrededor del 52% de recursos en construcción y puede ser entre el 48 y el 52-54 en operación y mantenimiento. Las fuentes que históricamente hemos utilizado para construir esta infraestructura concesionada son recursos del Estado, que se denominan vigencias futuras, que se buscan materializar a 20-25 años, y un componente de peajes. El peso porcentual de estos dos componentes tiene entre el 70 y 75%, en algunos casos 78%, de inversión de la nación con vigencias futuras y el 22 o 25% con peajes. ¿Qué es importante señalar sobre eso? Las vigencias futuras, que son el componente más fuerte de esos compromisos que asume el Estado, se honran anualmente a partir de la verificación de las unidades funcionales e incorpora también los recaudos de peaje. Lo que sucedió con el tema de peajes fue un aplazamiento de una parte de ese recaudo, que fue el incremento del IPC, no fue la totalidad de los peajes. Y en ese sentido, el mismo contrato y el decreto 50, estableció unas reglas para restablecer esos valores y, llamémoslo así, actualizar los valores que se dejaron de pagar de ese aumento porcentual, que para el año 2022 fue del 13.8% y para el año 2023, esperamos cerrar en enero con el balance de Hacienda, es del 9.8%. El resto del recaudo está efectivamente causándose y se empieza a pagar en la medida que se cumplen las unidades funcionales. Entonces son dos elementos diferentes. Por un lado, ese descalce o esa suspensión del aumento del IPC, el resto del recaudo se está dando, y también los compromisos de las vigencias futuras. Habitualmente los contratos, y me voy a referir por ejemplo a Santana Mocoa. Santana Mocoa fue un contrato que fue renegociado, justamente porque al inicio no lograron cierre financiero, tuvieron problemas, y como los activos, en el caso de concesiones, los retoman otras firmas. Esas firmas deben buscar cierres financieros. Y esos cierres financieros tenían en la mitad un elemento en el que Julio esta mañana, de manera muy ilustrativa, contó a los colombianos, tienen algo que se denomina el diferencial de recaudo, que es un nombre diferente para lo que en el pasado se denominaba la garantía de tránsito. Cualquier inversión que hace un actor privado a través de esquemas concesionados o inclusive de obra pública debe tener la garantía de pago del Estado. En el caso de las concesiones, la forma como se hizo en el momento en que se armaron las 4G y las 5G, porque primera generación a tercera no tuvieron este mecanismo explícito de esa forma y fueron cambiando paulatinamente, es con lo que se llama el diferencial de recaudo. Y es una proyección que hace el Estado, o en algunos casos el privado, y la valida el Estado, de cómo va a ser el tráfico en el tiempo. Ese es un componente de pago, no es el componente completo. El otro es justamente el recaudo de peaje y
los recursos de vigencias futuras. Esos diferenciales, en el caso de Santana Mocoa, debían materializarse en el año 8. Pero como ese año 8 se aplazó por la demora en el inicio de las obras y por la renegociación de la concesión, pues el diferencial de recaudo para que se pague tiene que cumplir unas condiciones. Lo primero es que las obras estén completas, que efectivamente se verifiquen las unidades funcionales y cuando eso pasa, en el marco de ese contrato, se deben honrar esos diferenciales de recaudo. Vamos a ver, nos cayó la señal desde el centro de convenciones. Su centro de convenciones de Cartagena, ¿no? Sí, señor, estamos en directo desde el centro de convenciones. Ya estamos verificando qué pasó. Bueno, primero agradecerle al ministro, ¿no? Porque está en pleno Congreso. Me parece muy amable y muy interesado en el tema. Además se nota que ha escuchado lo que hemos dicho. Nos está haciendo una clase, una pedagogía, porque realmente lo que hemos hecho nosotros es repetir lo que nos dice una fuente de la propia ANI y la información de algunos de los concesionarios. Ministro, después de esa pedagogía que le agradecemos, le vuelvo a la pregunta. ¿Esas 4 actas están firmadas o están proyectadas? Esas actas tienen un cierre técnico, es decir, el acuerdo de los componentes técnicos, un cierre jurídico, ¿sí? Y un cierre financiero. Esas actas... Santana Mocoa ya está firmado, lo acaba de suscribir. Esos procesos de concertación de esos contenidos, pues no son fáciles, ¿sí? Porque obviamente incorporan componentes de modelos financieros, pero en el caso del DR8 de Santana Mocoa ya está firmado. Pero bueno, ministro, están prácticamente por firmarse, porque ya superaron los 3 filtros más importantes. Ministro, ¿usted tiene la plata para lo que va a firmar ahí? Claro, los recursos están garantizados. Ayer lo dijo el presidente, lo hemos dicho nosotros desde el inicio del gobierno. Nuestra responsabilidad como Estado es honrar esos mecanismos. Hay efectivamente algunas disminuciones en esas proyecciones de tránsito que tenemos que revisar para seguramente ajustar a través de otros los mecanismos de pago, pero el Estado tiene la obligación de honrar esos compromisos. Y estamos recurriendo a fuentes alternas porque hay efectivamente, sobre todo en las iniciativas privadas, que aquí también hay que hacer una diferenciación y vuelvo nuevamente a la labor de pedagogía. Cuando son asociaciones público-privadas, el Estado pone una parte de los componentes y la otra se recauda por peajes. Algunos de los proyectos, 9 proyectos de APPs, se financiaron en componentes más pequeños exclusivamente con peajes. Son iniciativas privadas en las que los originadores, sobre la base de sus modelaciones, le propusieron al Estado el desarrollo de unas obras y asumieron unos riesgos. Uno de ellos tiene que ver con el riesgo financiero, el riesgo constructivo y obviamente unas proyecciones de peajes que esperaban se dieran paulatinamente. Cuando ese descalce sucede, es la conversación que se ha abierto con algunas de ellas y que podría significar que revisemos plazos o alcances para modificar y garantizar que ese ingreso que se estaba anclando en aumentos de peaje por encima de la inflación y que las comunidades en algunos casos no asimilaron porque el impacto era importante para la región y también para el mismo gobierno nacional por el peso en los temas inflacionarios, pues deben revisarse. Ahí tenemos 9 concesiones. Varias de ellas ya cerraron, ya tienen sus cierres financieros, ya están entregando unidades funcionales y hay algunas que estamos revisando como Vías del Luz, que Vías del Luz aprovecho para ilustrar qué pasó con Vías del Luz. Vías del Luz tenía un peaje, que era el peaje de Niquía, que debía ser entregado a la ANI y revertido por la gobernación para que fuera la fuente de pago de las obligaciones que el contratista asumió. En el proceso, no me gusta hacerlo, pero hablo del pasado, no se gestionó de manera adecuada la entrega de ese peaje en operación. La comunidad, por un efecto de afectación que sintieron por la extracción de ese peaje, literalmente lo vandalizó y no permitió que se reinstalara. Eso generó un tribunal en el que con razón obviamente el originador dijo, ustedes tenían una fuente de pago prevista, esa fuente se sustrae,
por favor, págueme los recursos y haremos el contrato. Eso en la práctica define un tribunal y el tribunal lo que nos dice es sí, efectivamente hay razón, ahí hay una afectación sobre ese ingreso esperado, señor Esani, respóndele al contratista. Y esa es una conversación que estamos revisando, si no me falla la memoria, me puede estar estimando las cifras, son 67.000 o 70.000 millones de pesos, que obviamente estaban inicialmente previstos como fuente de pago por parte del Estado con el recaudo del peaje, pero que por ser un riesgo a cargo del Estado el mantenimiento del peaje, pues obliga a que busquemos recursos para cubrir esa infraestructura y garanticemos que el corredor y la operación se siguen materializando. Ese es el tema de casos de vías de luz. Ministro, yo le voy a hacer unas preguntas muy concretas. Entiendo que no tenga la respuesta, pero si la tiene o la aproximación la puede aportar, nos serviría mucho, porque es que en la libreta de sumas y restas de los concesionarios las cuentas no cuadran, pero me están diciendo que en la libretica de la ANI tampoco cuadran. Por eso le pregunto, ¿cuánto suma el déficit por ingreso esperado en las concesiones y a cuánto más o menos se estima que llegue? Digamos que los contratos de 4G tuvieron una estimación inicial de 7 billones de pesos, hasta donde me ayuda la memoria, cuando se estructuró el modelo. Esto paulatinamente ha venido cambiando porque la actualización obliga obviamente a una actualización de riesgos. Y ese es un proceso que efectivamente hace de manera continua no solamente el Ministerio, Hacienda y DNP. Y en ese ejercicio, parte de la reflexión que estamos teniendo obliga a sentarnos a revisar, porque las proyecciones que plantearon los concesionarios y que recibió también el gobierno hacen parte del modelo financiero de cierre. ¿Sí? Ese descalce no se materializa en el año cero, es a lo largo de los 25 años de ejecución del proyecto. Y en ese sentido son más susceptibles a esos cambios las IPs que las APPs. En todas ellas, en función de la asignación de riesgos, el Estado tiene unos compromisos por cubrir. ¿Cuál es y en las otras, sí, en las IPs, es un riesgo que está principalmente en el actor privado, pero que el Estado tiene que honrar con mantener el recaudo del peaje. Esa actualización la hacemos de manera continua entre Hacienda y DNP, y en la medida que el riesgo se asigna, se les está pagando a los concesionarios el riesgo que se está materializando. Pero, si hay riesgo ministro, comercial a cargo del Estado, se está pagando. Vamos a las cifras, ministro. ¿Cuánto suma el déficit por ingreso esperado en las concesiones? En este momento lo que está previsto en Complex es alrededor de 7 billones de pesos. Y la actualización se está haciendo, en este momento no tengo el dato, tendríamos que revisar con la presidenta de la ANI o con la vicepresidencia de riesgos, porque ese ejercicio se actualiza de manera continua con más o Hacienda. Menos, ¿cuánto se ha pagado a los concesionarios por concepto de diferencial del recaudo? Digamos que en algunos casos esos valores están fluctuando entre 70.000, 150.000 a 200.000 millones de pesos, dependiendo obviamente del volumen de tráfico de cada corredor. Ese dato en concreto lo podemos revisar con el listado que la ANI tiene al respecto, sí, porque de memoria realmente estar sumando las cifras de un sector de 240.000 kilómetros de administración me queda un poco difícil, Julio. Claro. ¿La ANI ha tenido que pagar intereses a los concesionarios? En algunos casos esa es una conversación que se da entre Hacienda y ANI, se han causado. ¿Cómo se ha provisionado pagar ese diferencial? Porque el diferencial no está cubierto por la vigencia futura. Bueno, aquí hay que también volver al pasado, que además creo que eso es importante y es responsable. Históricamente, de la Ley 105 había, o existen mejor, dos fuentes para financiar la provisión de infraestructura adicionales a los recursos que la nación provee: peajes y valorización. En un ejercicio, ministro, de sustracción de marco normativo, perdóname, Julio, para precisar, sí, la fuente, porque adelante, tu preocupación y la de muchos colombianos y la nuestra también es la fuente. Cuando tú no tienes el recaudo de peaje porque se cae el tráfico, porque hay afectaciones de comunidades, hay un impacto en ese ingreso. Y hay una fuente que no ha utilizado el Estado y a la cual no renunciamos y que además tiene marco normativo, y es la valorización. Allí hay un ejercicio que estamos ya habilitando, porque allí tendríamos los mecanismos para, en ausencia de disponibilidad presupuestal, porque el marco fiscal está estresado, cómo cubrimos
la financiación y obviamente los riesgos que se están materializando. Es claro para todos, y esto no es un tema de transporte, es un tema hacendario, que la limitación presupuestal del Estado está acotada a 98 billones de pesos. Mantener y construir nueva infraestructura implica buscar fuentes alternas. La valorización es una de ellas, porque solamente en vías 4G, entre construcción y operación, hemos invertido 100 billones de pesos, que se han materializado en mejora en accesibilidad, competitividad y aumento de valor del suelo en los corredores aferentes de todas las concesiones. Y en ninguna de ellas se ha aplicado el instrumento de valorización. Tenemos el marco normativo y ahí están las fuentes que en marzo empiezan a materializar, no en la proporción que se ha informado del 50% sobre esos 50 billones de CAPES, ¿sí? Posiblemente estemos en cifras del 40, 35%, una fuente adicional que empezamos a activar, que va a cubrir este descalce que se está generando obviamente a 25 años y va a mantener la infraestructura con la vitalidad de recursos que necesita el país.